Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hoy tocamos un tema de oración de fe. En este tiempo de estar en familia, de tener un devocional, de tener esta oportunidad de estar con Dios, es tan importante para que Dios nos dé fortaleza, nos bendiga, desarrolle más nuestra fe y sobre todo que Dios nos siga hablando para mucha bendición. ¿Qué le parece si oramos y pedimos a Dios que nos guíe en este tiempo maravilloso y que usted también tenga este tiempo en familia? Si usted no permite reunirse a toda la familia por escuelas, por trabajo, por lo que sea, bueno, estamos aprendiendo hoy estos devocionales y usted en la noche lo repite, lo hace, lo diseña, como usted considere, pero es importantísimo tener un tiempo, un devocional con Dios en familia. Y bueno, ¿qué le parece si oramos? Señor, damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno y hoy te pido, Señor, que tú estés con nosotros siempre como lo has hecho, que tú nos hables, que tú nos bendigas y gracias por las maravillas que tú nos permites conocer de ti cuando nos metemos en tu reino, cuando nos metemos en lo espiritual, Señor, en este terreno asombroso donde el Espíritu Santo nos guía y nos bendice. Háblanos el día de hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y bueno, vamos a iniciar y vamos a declarar una gran bendición el día de hoy. Y vamos a ver Mateo 21-22, dice, y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Y bueno, esto es algo muy importante porque aquí vemos que el tema de hoy es oración de fe, que todo lo que le digamos a Dios, creamos que Dios nos va a contestar y que Dios nos va a responder a toda oración, a todo problema que tengamos, creyendo que Dios nos escucha, Dios nos va a contestar. Vamos a ver milagros, vamos a ver cosas importantes. Y pues vemos que Dios nos sorprende, nos protege y nos bendice en cada una de nuestras necesidades. Él nunca nos deja. Él siempre está al tanto de cada uno de nosotros y aún antes de que nosotros se lo pidamos, Él ya sabe por lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, pero a Él le gusta que estemos en esos tiempos de oración, que nosotros nos comuniquemos con Él. Y bueno, yo recuerdo, era una mañana nublada, año de 1985, y de repente venía yo en un coche y se empezó a mover de una manera increíble. ¿Qué creen? Estaba temblando, pero el movimiento del carro era tan exagerado, como si alguien, como unas 5 o 10 personas cuando te mueven el carro así que te mueves como lancha, así se movía el carro y volteamos y nadie nos estaba agarrando y todos los carros se pararon, pues estaba temblando en la Ciudad de México. Y recuerdo que empezamos a ver edificios como se derrumbaban como un sándwich, así caían. Y fue impresionante ver todo esto. No sabíamos si bajarnos del carro porque nos protegía el carro o salirnos y nos pudiera pasar algo. Pero bueno, finalmente yo salí del coche y eh, empecé a caminar y empecé a ver todas las tragedias y problemas. Pero bueno, quiero llegar a un punto muy importante. Yo oré a Dios, le dije, Padre, y yo iba a trabajar, dije, llévame a mi trabajo, Señor. Yo pensé que iba a haber trabajo en ese momento. Entonces empecé a caminar. Y yo creo que fácil, caminé como unos 8 kilómetros porque, bueno, es más o menos de los que son de México, desde Tlalpan hasta el edificio de Pemex en Melchor Ocampo y Marina Nacional, pues una distancia considerable, pero era tan impactante lo que se veía que ni sentí el tiempo, la distancia, y seguía yo caminando hasta que finalmente llegué, porque no había, todo se, ahora sí que todo se derrumbó en toda la zona, no había manera de transitar con automóviles y pues era caminando todo, pasando por escombros, pasando por muchas cosas y viendo cómo poder pasar. Nomás tenías la orientación para donde ibas, pero era algo muy fuerte, un ambiente pesado, frío, de muerte se sentía. Y para todos los que pueden discernir en el espíritu lo que pasaba, ¿no? Entonces yo estaba orando y Señor, guárdame y llévame a mi trabajo, tengo que trabajar, entro a trabajar, que no vaya a tener problemas si me regresen. Según yo pensando en lo laboral, pero no estaba viendo la magnitud del problema. La cosa es que llego al trabajo después de un tiempo de una gran caminata y veo el edificio completo y me meto y cuando llego yo estaba en un séptimo piso
Y cuando llego ahí estaban platicando y estaban diciendo, ¿saben qué? Estamos escuchando noticias que esto fue muy fuerte en toda la ciudad y estamos esperando instrucciones para ver qué hacemos, si seguimos trabajando o nos salimos todos. Estamos en espera y cuando yo llegué estaba escuchando eso que estaban diciendo, cuando de repente llegó la réplica. Y la réplica es otro temblor igual, parecido, que se da después. Entonces empieza a temblar, ya ni les dio tiempo de salgan, se corran y todo eso, y empieza a temblar, y el séptimo piso tenía el edificio pegado a otro edificio. Entonces empieza a temblar y se empieza a mover todo, y empieza a descascararse las paredes, una magnitud impresionante otra vez. Y bueno, ahí vimos la reacción de mucha gente, que aparentemente tú les ves tranquilo, fuerte y todo, pero en momentos de prueba, ahí te das cuenta, una persona que se desmayó, otra persona empezó a gritar, se puso histérica, otra persona salió corriendo, no le importó nada, porque me acuerdo que había brigadas de seguridad y dicen, a ver, un momento, nos dijeron que todos formados por estaturas, ya que estén todos formados, ¿no? Y quería ponerle, no hombre, mucha gente corrió, no le hizo caso a nadie, y unos por la desesperación se cayeron, y los que venían atrás muy asustados pasaron por ellos pisándoles la cabeza y todo. Fue algo impactante, pero yo le dije a Dios, Señor, otros dijeron, súbanse a la azotea, porque es más rápido llegar a la azotea que llegar al suelo, al piso, hasta abajo, porque los elevadores no sirven y no hay que agarrarlos. Y entonces estaban todos pensando, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para arriba, nos vamos para abajo? Y fueron momentos muy segundos, fueron momentos muy difíciles, pero yo le dije a Dios, Señor, para esto, unas 2 semanas antes, el Señor nos había mostrado en una reunión de oración que iba a haber un terremoto y que iba a haber algo fuerte, pero que no iban a tocar a su pueblo, a sus hijos. Entonces eso a mí me impactó, y cuando fue el terremoto dije, Padre, tú dijiste que te ibas a guardar a tus hijos, y me pongo en tus manos, y yo sé que tú me vas a guardar en medio de esto que está fuera de mis manos, de mi control, de todo eso. Entonces empezó a temblar, como yo dije, las paredes empezaron a cuartear, y de repente, como empezó ya fuerte todo, un edificio perdió la sincronía y empezaron así a abrirse y se pegaban, pum, pum, chocaban entre los 2 edificios. Y bueno, esto aumentó la desesperación para mucha gente y para todos, porque digamos, aparte de que el temblor está generando problemas, se está pegando edificio con edificio y se van a destruir unos a otros, ¿no? Entonces, unos corrieron para la azotea, nosotros bajamos caminando, corriendo hacia abajo, y bueno, finalmente llegamos hasta abajo, salimos del edificio, nos pasamos hasta el frente donde podíamos ver el edificio por si se derrumbaba, y seguía temblando, pero a lo que yo voy es que Dios respondió a la oración. Todos gritaban, todos temblaban, todos hacían muchas cosas, pero Dios me dio mucha paz. Y yo dije, Padre, estoy en tus manos, y yo sé que tú guardas de mi vida, y tú sabes lo que quieres hacer conmigo, te amo. Y estuve orando ahí, y todos gritaban, decían, veían, sacaban fotos, todo, pero yo estaba con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y pude ver que la oración de fe tiene poder, tiene respuesta sobrenatural. Dios nos guardó y Dios nos permitió ver muchas cosas, pero nada, ahora sí que como a Daniel en el foso de leones, ni un rasguño, nada nos pasó, y todo ese proceso, porque después hubo otras réplicas, nada nos afectó. Y yo le doy toda la gloria y la honra al Señor, porque la oración sumada o tomada de la fe hace milagros. Ves cosas que no te imagines. Entonces, yo te invito a que hoy que empecemos a orar con fe. Ese problema que tienes, esa necesidad, ponse en las manos de Dios, pero con fe, creyendo que Él está ahí, creyendo que Dios sí puede contestar a ese problema. Entonces, yo quiero que hoy comencemos otro nivel de oración. ¿Y qué más cuando oramos en familia? Es algo hermoso, pero con fe. Vas a ver tus problemas solucionados, los de tus hijos. Y si oramos como iglesia, que ya me lo abrimos, y estoy muy contento por todo esto, bueno, pues orar por fe es creer que Dios va a contestar, y nos vamos a asombrar más todavía cómo Dios va a contestar cuando ahorita que hemos visto en sintonía con Dios, cómo Dios ha respondido de una manera sobrenatural. Pues va a ser hermoso también en vivo, en la presencia de Dios, cómo Dios va a contestar y nos va a bendecir. Y bueno, hay una promesa de Dios que en momentos difíciles, momentos de carestía, de pobreza, de todo, Dios va a estar con nosotros. Vamos a ver.
Nos dice en Isaías 41:17, voy a leer la traducción del lenguaje actual, dice: Dios dijo, cuando los pobres tengan sed y con la lengua reseca busquen agua y no la encuentren, yo vendré a rescatarlos y no los abandonaré. Yo soy el Dios de Israel. Wow. Y lo voy a leer en Reina Valera 60, dice: los afligidos y los necesitados buscan agua pero no la hay, su lengua está reseca de sed. Yo el Señor les responderé, yo el Dios de Israel no los abandonaré. Aquí nos habla muchas cosas, nos habla en parte de, no te habla tal cual de pobreza, sino más bien de momentos de sequía, de momentos especiales, momentos de problemas donde de repente, por ejemplo ahorita, ¿no? Estamos pasando por situaciones en donde mucha gente está perdiendo su trabajo o donde simplemente pues la economía de nuestro país ahorita no es la mejor. Sin embargo, aquí nos habla el Señor esta promesa, ¿no? Cuando alguien tenga sed y con la lengua reseca, aquí nos habla de momentos especiales en donde nuestra fe se pone a prueba, ¿no? Donde están pasando situaciones fuertes en nuestra vida. Sin embargo, aquí nos dice el Señor: yo vendré a rescatarlos y no los abandonaré. El Señor nunca se olvida de nosotros, Él está... sus ojos están puestos en nosotros, así que nosotros lo que tenemos que hacer es orar con fe, sabiendo que lo vamos a recibir. Incluso en otro programa que estamos hablando acerca de las promesas de Dios, hablamos de todo lo que el Señor nos promete, de todo lo que a través de su palabra nos muestra, que ya es para nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver con los ojos de la fe. Aunque no lo veamos físicamente, sabemos que ahí está o que ahí va a estar. Y que el Señor no nos deja, Él no nos va a abandonar, Él siempre cuida de nosotros. Y a pesar de estas situaciones fuertes, ahorita, bueno, fue el ejemplo del temblor. También a mí me tocó un temblor hace algunos años en el último piso de la escuela, y todos salieron así, ¡ay, corran! Y yo ni siquiera lo había sentido ni me había dado cuenta. Y fui la última en salir, creo, de todo el piso, fui la última en salir. Y me dijeron: ¿por qué no estás asustada? Apúrate, corre. Y yo: pues, ¿qué pasa? Me dicen: está temblando. Y pues ya yo me bajé muy tranquila, cerré mis cosas, me fui. Y todos, pues sí, efectivamente, pues como dice el pastor, de repente pues ahí te ves las reacciones de todos, ¿no? Y pues asustados, ¿no? Pero yo la verdad tenía mucha paz. Yo recuerdo que iba bajando las escaleras muy tranquila y pues yo: Señor, yo sé que tú estás cuidando de todos nosotros, cuida, Señor, de todos los que estamos aquí. Y pues ya Dios nos pone en diferentes lugares para estar en situaciones fuertes, para que nosotros incluso podamos cubrir en oración a todos los que están a nuestro alrededor. Y bueno, yo quiero decirles que usted tiene que creer en la oración, tiene que creer en la oración con fe, tiene que anhelar entregarle a Dios sus necesidades, porque Dios le va a contestar. Usted tiene que creer en la oración en familia, porque Dios va a bendecir a su familia. Usted tiene que creer en la oración en grupo, como iglesia, porque la oración tiene poder, porque cuando oramos con fe, Dios va a bendecir y Dios va a responder. Por eso qué importante es ver estas promesas de Dios, que en medio de la sequía, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, ahorita con lo del COVID, decíamos que el COVID es una enfermedad cara, muy cara, donde los medicamentos son caros y el oxígeno y todo eso no es nada sencillo. Y si aparte se enferma el papá, mamá y dos hijos, pues no es nada sencillo. Pero en medio de todo esto está la promesa, dice: yo estaré con ustedes. Me gusta mucho esta parte porque dice el Señor: yo vendré a rescatarlos y no los abandonaré. Yo creo esa palabra, yo declaro que esta palabra es rema para tu vida también, y que recibimos esta bendición en el nombre de Jesús. Entonces, la respuesta de la oración en grupo tiene mucho, la oración en fe, creyendo que Dios puede hacer las cosas, va a tener respuestas increíbles que te vas a asombrar. Y esto no es nuevo, porque aún los discípulos de Jesús creían en Jesús, creían que podían pasar las cosas, pero aún ellos fueron sorprendidos por la manera como Dios respondía en los momentos difíciles, momentos de prueba. Vamos a ver, ¿se acuerda de Pedro que lo metieron a la cárcel y llegó un ángel y quitó las cadenas y salió? Bueno, antes de eso mataron a Jacobo, que andaba con Pedro, y fueron momentos bien difíciles. Él era hermano de Juan, y que de repente pues manda un ángel y el ángel quita todas las cadenas y lo saca de la cárcel. Y fue algo impresionante. Vamos a ver qué sigue de esta historia.
Nos dice Hechos 12, del 13 al 25. Ahorita nada más vamos a leer un fragmento. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Fíjese qué tremendo. Vamos a ver ahora el enfoque desde otro punto de vista. Vimos cómo el ángel quitó las cadenas, salió y nadie se dio cuenta. Fue impresionante ese milagro, pero ¿qué siguió después? Bueno, Pedro dice, voy a una casa donde están orando por mí. Sé que son hombres y mujeres de oración y día y noche están orando, y voy a visitarlos y decirles el milagro. Yo tampoco lo creo que el ángel me sacó, pero ya me vi, ya me pellizqué, ya vi, sí es cierto, estoy afuera. Y entonces llega a esa casa. Y a mí me da mucho la atención de Rode. Rode, una joven que pues se escucha, que tocan la puerta. ¿Y quién? Y dice, Pedro. ¿Cómo crees? O sea, no lo podía creer. Y dice, sí, soy Pedro, ábreme por favor. Y se emocionó tanto se emocionó, que se fue corriendo con todos los que estaban orando, estaban clamando, estaban intercediendo en el Espíritu. Y oigan, Pedro está vivo, Pedro está aquí. Estaba explicando y todo, dice, no, déjanos orar. En serio, Pedro está aquí. Y bueno, dijeron que estaba mal Rode, pero no les abrió. Imagínate que los soldados lo hubieran perseguido, o sea, lo agarran, porque Rode estaba toda emocionada y le estaba diciendo, y bueno, finalmente van, le abren, y bueno, ven el milagro del Señor, y bueno, les dice que le avisaran a otras personas para verse. Y algo interesante es que le dice, nos vemos en otro lugar, y él se va a otras casas, a otro lugar para avisar y para pues descansar. Ha sido algo muy, muy difícil. Pero algo que puedo ver en esta escena de milagros, de la oración, es que los que estaban orando en grupo como iglesia, ellos mismos no se la creían del poder de Dios. Empezando con Rode. No puede ser, si la intención más fuerte es Pedro, que no lo maten, que no le hagan daño, que esté en la cárcel, que salga pronto, que no lo registren ahí, en fin, tantas cosas que se piensa. Y sabe una cosa, Dios respondió muy rápido. Y saca a miren, Tafis quiere salir en televisión. Y entonces sale Pedro, y los de oración no lo podían creer, que la oración tenía respuesta y que fue muy rápida la oración. Respondió Dios de una manera sobrenatural, se impactaron. Yo, no puede ser, ya estás aquí. Y bueno, vemos que la oración tiene poder cuando oramos con fe. Que cosas que no te imaginas, los tiempos pueden cambiar, porque la oración de Dios va más allá de tu lógica, de tu tiempo, porque los tiempos de Dios son diferentes. El poder de Dios no tiene límite. Entonces a mí me impacta mucho cómo Dios responde y cómo el Señor bendice la vida de Pedro, fortalece y hace crecer más a el grupo de oración de la iglesia. Pues de que estaba orando, decir, no, pues yo voy a orar más porque Dios sí contesta. Ellos estaban impactados. Son escenas muy tremendas donde Dios contesta de una manera sobrenatural, y Dios bendice a la familia, Dios bendice a la iglesia. Y qué hermoso es orar como iglesia, porque Dios contesta, Dios se agrada de un pueblo que cree en Él y que le cree a Él de que Él sí puede solucionar los problemas. Por eso tenemos que aprender a dar testimonio, porque Dios es fiel. Y bueno, aquí hay algo muy tremendo. Imagínense, buscaron a Pedro todos los soldados. Imagínense la manera de buscarlo. Estaban desesperados, y yo que lo vemos, lo matamos, o lo llevamos. Iba a ser algo muy duro. Y Pedro, yo que se escondió, dijo, no, pues yo ahorita me voy a esconder porque me van a matar, me van a hacer cosas. Va a estar enojadísimos. Inclusive, imagínense lo que dijo Herodes, cómo logró salirse. Estos cuates estaban bien dormidos, y no es posible que no agarraron el paquete. Y a mí me llamó mucho la atención, porque dice aquí, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas,
A ver, dígame la verdad, ¿por qué se durmieron? ¿Por qué? En todo eso se ordenó llevarlos a la muerte. ¡Qué tremendo! Imagínense el nivel de peligrosidad que estaba viviendo Pedro y tan molesto que estaba Herodes que ordenó matar a los soldados. Y bueno, ahí se fue a Judea, a Cesarea, y se quedó ahí. Y bueno, vamos a ver algo. ¿Qué fue lo que pasa con Herodes? En versículo 20 nos dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. En la versión de TLA nos dice, el día en que iba a recibirlos Herodes se vistió con sus ropas de rey y se sentó en su trono, luego lleno de orgullo les habló. Esto significa la palabra arengó, es les habló, o sea, estuvo comentando, dando un discurso ahí a todos. Dice en el 22, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Wow. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y fíjese qué interesante. En la versión de traducción del lenguaje actual, en el versículo 21 dice, el día en que iba a recibirlos, Herodes, obviamente, Herodes se vistió con sus ropas de rey. O sea, se puso así como, porque vean que yo soy el rey, ¿no? Yo sigo siendo el rey. Dice aquí, y se sentó en su trono y luego lleno de orgullo, o sea, prepotente. Ellos querían paz y él, lleno de orgullo, dice que les habló, les arengó, les dio un discurso. Yo me imagino un discurso así muy, con mucha soberbia y todo ese rollo. Y dice, la palabra es que no le dio la gloria al Señor, que dice, yo soy el rey y yo aquí, yo hago lo que quiero y no me importa nada. Y ellos pedían, dice, que sea voz de Dios y no de hombre, que haya paz, ten misericordia de nosotros. Y él dice, no me importa, y que les dio una plática, una conferencia con soberbia, con orgullo. Y yo me imagino que dijo, Dios no me interesa, no, yo aquí soy el rey. Pero pasa algo sobrenatural. Dice, al momento un ángel del Señor le hirió. Wow, ¿se imagina qué tremendo, qué impactante esto? Y expiró comido de gusanos. Esto es algo muy importante. Qué tremendo es la soberbia, el orgullo, que no reconozcas a Dios, que no reconozcas que de Él viven todas las cosas. Tengas el puesto que tengas, estés donde estés, tenemos que dar la gloria al Señor siempre, porque Él es el que hace todas las cosas. Y viene otra promesa de Dios, que en medio de las tribulaciones, en medio de la persecución, en medio de las cosas peligrosísimas, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y aquí yo quiero darte las buenas nuevas, que en medio de la COVID-19, que en medio de situaciones difíciles que muchas familias han pasado por el COVID, por los gastos de salir de la enfermedad, a otros que tienen mitad de salario para no correrlos, a otros que les dieron las gracias y están ahorita buscando, ya están por abrirse ya muchas empresas nuevamente, que damos gracias a Dios por esto. Pues todo esto genera problemas, pero en medio de las tribulaciones, en medio de las cosas, hay una promesa, que la palabra del Señor va a crecer y se va a multiplicar, y que Dios nos va a usar a nosotros para compartir la palabra a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos y a los de la colonia, a los que están cerca de nosotros. Y bueno, esto es algo importante porque Dios es bueno y Dios es fiel. Vamos a ver qué sigue, ya terminamos con esta pequeña parte. Dice el versículo 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Con esto termina este pasaje. Y bueno, aquí yo quiero que quede algo muy claro para que nunca se le olvide. Qué importante es orar con fe. Orar con fe es clave para que usted vea resultados impactantes en ese problema, en esa necesidad. Va a haber resultados muy bonitos. Ahora, otra cosa importante, nunca se le olvide que Dios castiga a los que se burlan, a los orgullosos, a los soberbios, yo lo sé todo, yo no necesito de nadie, yo necesito de Dios. Cuidado, Dios castiga y Dios no deja a nadie que se burla de Él. Y que cuidemos la soberbia, que cuidemos la altivez, que cuidemos actitudes que a Dios no le agradan, porque estamos ante un Dios vivo, un Dios que nos ama, pero también es un Dios
que no soporta, no acepta que se burlen de él y que blasfemen de él, o que diga a alguien, no lo necesito, ¿no? Y algo interesante que aprendimos también en estos pasajes es que la palabra, en medio de la tribulación, la palabra crecía y se multiplicaba. Y yo quiero que sepas que son tiempos de oportunidad. Ahorita, en este momento, es tiempo de oportunidad, más que entramos en junio, en donde hablan que vamos a entrar estamos muy cerca del verde, del semáforo verde, estamos en medio de elecciones. Por cierto, te invito a que votes, por favor, es un tiempo histórico y que podamos votar por lo que la persona que demuestre el Señor, que luchemos por la vida y la familia, que podamos tener a México para Cristo, que nuestras familias estén seguras, tranquilas, con valores. Vamos a orar y que Dios le muestre la mejor persona que usted considera. Pero algo importante es que Dios nos va a bendecir, que el Señor va a hacer algo muy especial y que Dios es fiel, que Dios es grande y que Dios es todopoderoso. Entonces, pues yo quiero decirle que en medio de estos problemas, en medio de estas necesidades, en nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Nos va a usar el Señor para compartir la palabra, para extender el reino de los cielos, para dejar que Dios haga cosas grandes y que veamos las maravillas del Señor en medio de estas tribulaciones. Dios nos va a usar para que mucha gente conozca de Jesús y no esté desesperada, no esté sufriendo. Dios va a bendecir a mucha gente que se acerque al Señor. Y bueno, ¿qué le parece si comenzamos a orar? Y vamos a orar porque nuestra fe crezca, que crezcamos en fe para que nuestra oración venga de la mano de la fe y veamos resultados. ¿Puedes orar, por favor? Señor, te pedimos que nuestra fe crezca siempre, Señor, que siempre sea lo primero que hagamos, Señor, el estar en oración contigo a pesar de cualquier circunstancia en la que nos encontremos, Señor, que nuestra primer forma de pensar, Señor, en lugar de acudir a otras personas, acudir a otras situaciones, Señor, siempre sea acudir a ti y orando con fe, sabiendo que lo vamos a recibir, Señor, que seamos esas familias, Señor, que podamos crecer en esa oración de fe, en estos tiempos de devocional que tengamos todos juntos, Señor, que podamos estar orando y creyendo que lo vamos a recibir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, ¿qué le parece si oramos para que nuestra familia ore con fe? Usted tiene que enseñarle a sus hijos, al cónyuge, que la fe mueve montañas, que tenemos que orar creyendo que Dios va a contestar en cada necesidad de cada miembro de la familia. Vamos a orar porque haya esa fe al orar en familia. Padre, damos gracias porque es un privilegio buscarte en oración, es una bendición poder decirte que tú eres todopoderoso, que tú eres grande, que tú eres fiel, y te pedimos, Señor, que cada miembro de la familia pueda orar con fe, creyendo que tú puedes solucionar cada problema, creyendo que tú estás con nosotros y que cada día, Señor, esa decisión de creerte a ti, Señor, y ponerte en tus manos los problemas que tengamos cada uno en familia, declarar que tú estás ahí, que tú estás con nosotros y que vas a contestar. Eso es fe, creer que tú puedes y que vas a lograr derribar todos esos problemas y vamos a ver tu gloria, Señor. Te pido por cada familia que ore con fe, creyendo que tú puedes en cada problema. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. También vamos a orar para que seamos una iglesia de fe. Señor, te pedimos por toda nuestra iglesia, Señor, Sí, aún ya sabemos que pronto nos vamos a ver de nuevo y te damos las gracias. Te pedimos, Dios, que nosotros como iglesia seamos una familia de fe en donde estemos orando unos por otros, Señor, confiando en ti, que cada uno, Señor, estemos, Señor, con la carga de estar orando los unos por los otros, Señor. Y gracias, Dios, porque creemos en ti, confiamos en ti, Señor, y sabemos que como iglesia vamos a seguir creciendo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Vamos a orar para que todas nuestras autoridades sean tocadas por Dios. Vamos a orar para que quien quede de estas votaciones busquen de Dios, le crean a Dios. Vamos a orar por esto. Padre, te pedimos por todos estos tiempos de elecciones que tú tomes control, Señor, de cada situación y que sabemos que las personas que queden, Señor, que ellos te busquen, que ellos crean en ti y que venga un milagro aún en ellos, donde ellos te buscan y traten de vivir en esos valores, en esa rectitud para bendecir a México. Yo declaro, Señor,
bendición a todas las autoridades y yo declaro, Señor, que ellos te buscan y que ellos te reconocen como ese Rey soberano, como ese Dios que bendice. Bendice a todas las autoridades y tócales, Señor, guárdalos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y por último vamos a pedir, porque siempre pidamos con fe. Señor, te pedimos por estos tiempos, Dios, Sí, a Señor. pesar de lo que estamos pasando y viviendo, Señor, cada día, te pedimos, Dios, que siempre en nuestra oración tengamos esa fe sobrenatural, Señor, creer en lo imposible, creer en que tú eres un Dios sobrenatural, que tú eres un Dios de poder, Señor, y que tú estás al tanto de todo, Señor, y tú tienes tus tiempos, tú tienes tus formas de hacerlo, Señor. Y te pedimos, Dios, que siempre, siempre tengamos esa oración de fe. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Bueno, pues qué bendición poder estar reunidos y saber que la oración con fe tiene poder y que siempre estemos en donde estemos, estés pasando lo que estés pasando. Para cada uno la situación que vives es difícil, muy difícil. Es que si no se soluciona este trámite, si no se soluciona este problema, Señor, que no nos corran, Señor, que nos mantengamos firmes, Señor, que se sane mi familiar. Hay tantas necesidades, pero que el negocio funcione, que sigamos adelante. Y estamos orando por todo esto, pero recuerde, tómese de la mano de la fe y pídale a Dios por ese problema, creyendo que Dios sí puede con su problema. Eso es fe. Y declaro en el nombre de Jesús, declare la bendición de Dios y Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Qué hermoso tiempo devocional juntos en familia, creyéndole a Dios que Él nos contesta, y declaro en el nombre de Jesús que Dios le va a bendecir este día especial. Hoy empezamos junio, hoy empezamos un día especial y que Dios le bendice, le guarda y que Dios soluciona muchos problemas porque Él puede con todo, Él es el Todopoderoso. Bueno, pues que Dios le bendiga muchísimo. No sé si quieras comentar algo más o ya nos despedimos del programa. Pues bueno, nos despedimos y pues nos vemos en la noche en los siguientes programas y en sintonía con Dios. Que Dios les bendiga. Hasta luego. La paz de Dios sea con ustedes.